Hola, hola, buenas noches, Liz. Bueno, a mí me toca exponer sobre mi grupo lo que es la guerra entre Honduras y El Salvador. Pues los integrantes Helder O'Neill Peña Aguilar, Valeria Alejandra Álvarez Godoy, Senia Elmira Reyes Canán, su servidora, Marta Onicela Valdez Martínez, Katy Daniela Tejeda Padilla y Suri Yamile Portillo Díaz. Ok, la introducción, pues la guerra de fútbol o la guerra de la Sonora fue un conflicto bélico que ocurrió entre Honduras y El Salvador desde el 14 hasta el 18 de julio de 1969. El propósito de El Salvador era reducir la cantidad de habitantes sin poner en riesgo sus intereses financieros. Por ejemplo, el reparto de las tierras, la sobrepoblación. El Salvador disminuyó cuando estos comenzaron a emigrar hacia Honduras, debido a que éste poseía una población menor y una demanda de mano de obra no cualificada. Los hondureños se sintieron amenazados con la llegada masiva de los salvadoreños, ya que podían ser una fuente de revueltas contra el gobierno. Como consecuencia de esto, el gobierno hondureño decidió expulsar a los salvadoreños que vivían en Honduras. Luego de tanta violencia, injusticia y discordia, ambos países encontraron un pretexto para reconciliarse, por lo que se vieron obligados a firmar el Tratado General de la Paz el 30 de octubre de 1980. La guerra del fútbol, o guerra de las 100 horas, como también se le conoce, fue un conflicto armado que se llevó a cabo el 14 al 18 de julio de 1969. En América Central, entre El Salvador y Honduras, esta guerra fue llamada así por la coincidencia de la tensión entre ambos países, con un partido de fútbol que enfrentó a ambas selecciones el 26 de junio de 1969 con el motivo de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Pues El Salvador se enfrentaba a un problema de densidad poblacional, mientras que Honduras, con un territorio amplio, ofrecía muchas oportunidades de empleo, por lo que se convertía en un lugar donde los salvadoreños podían emigrar. O sea que Honduras siempre fue como un lugar de refugio para los salvadoreños. En la siguiente, pues se considera que las causas principales de este conflicto fue que Honduras decidió distribuir a la tierra a campesinos hondureños, para la cual expulsaron a los campesinos, a los salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones. La siguiente, pues el ejército salvadoreño, más numeroso que el hondureño, lanzó un ataque contra el suelo de Honduras y su aviación bombardeó el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando el 80% de la flota aérea hondureña. A desolación de que las causas principales fueron una reforma agraria que afectaba a los campesinos inmigrantes salvadoreños, la política migratoria y el excedente de mano de obra fue el fútbol el denotante, todo ello asociado a que la prensa de ambos países habían calentado los ánimos durante los meses anteriores. A continuación, algunas de las situaciones que ocurrieron durante la denominada guerra de fútbol. Fue una guerra corta, apenas duró 4 días, en la cual se utilizaron aviones considerablemente obsoletos para dicha época. Número 2. En la guerra de fútbol se estima que murieron entre 4.000 y 6.000 civiles y hubieron más de 15.000 heridos entre los dos países. La guerra de fútbol acabó el 18 de junio de 1969, después que se pusiera como mediadora la OEA, Organización de los Estados Americanos, para que acabara la guerra. A pesar a pesar de que ambas fuerzas armadas compartían ciertos rasgos como la influencia doctrinaria militar norteamericana y patrones semejantes de entrenamiento militar, sería una equivocación considerar a los regímenes salvadoreños y hondureños la década de 1960 como regímenes militares básicamente indistintos. Consecuencias: la muerte de entre 4.000 a 6.000 civiles y más de 15.000 heridos, dependiendo de la fuente. Número 2, entre los 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. Número 3, como consecuencia de la guerra quedaron en manos de la población civil miles de armas de fuego, la cual propició el surgimiento de las pandillas y de jóvenes y adultos denominadas maras dedicadas a la delincuencia y el tráfico de drogas. Bueno,
como en el número 2, ¿verdad? Nos dice que tuvieron que regresar los miles de inmigrantes de El Salvador que se refugiaban en Honduras, tuvieron que regresar a su país natal. ¿Por qué? Porque ahí en la guerra no había como decir, lástima por aquellos que habían convivido por décadas en nuestro país. O sea, era una guerra contra los salvadoreños, independientemente que ellos hayan vivido años anteriores. Y pues vemos que en la número 3 dice que desde ahí, de las consecuencias de la guerra, quedó la delincuencia. O sea, como vemos, las pandillas, el tráfico de drogas. Entonces vemos las maras, vemos que desde ahí viene arrastrando ese problema social en nuestro país. El agravamiento de la situación social en El Salvador producto de las deportaciones de Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica que no se logró satisfacer adecuadamente, aumentó la presión social que derivó en la guerra civil que viviría el país centroamericano. Y como conclusiones, este conflicto se originó por una lucha entre las clases dominantes de ambos países. Por un lado tenemos El Salvador, el cual poseía una oligarquía fuerte, lo que conllevó a la rebelión de los habitantes. La presión social era extrema, es por esto que el gobierno de El Salvador decide trasladar, por así decirlo, este problema hacia Honduras, y es por esto que inicia el conflicto, ya que Honduras ya poseía esos problemas y no quería que se agravaran más. Número 2, a pesar de la crisis por la que estaba pasando en ambos países, hay que reconocer que El Salvador estaba más preparado para la guerra en comparación a Honduras, ya que poseía un ejército de gran número, los altos mandos, etc. Bueno, como recordamos en una diapositiva anterior donde nos decía que habían habido muchas tropas que habían caído al aeropuerto del Toncontín en Tegucigalpa, y que ellos tenían más fuerza que Honduras, ya que había un 80% que Honduras. O sea, Honduras tuvo que preparar un 80% de sus tropas para poder intervenir. En la 14, pues tenemos que la 3, la rivalidad entre El Salvador y Honduras aumentó debido a que esos días hubo un partido en el cual El Salvador consiguió su primera clasificación a una competencia mundialista en México de 1970. Como vemos, ¿verdad? Que también fue llamada la guerra de fútbol, ya porque El Salvador pues ganó esa competencia mundialista hacia México. Por eso fue que se llamó la guerra de fútbol, también la guerra llamada las 100 horas. Muchas gracias, Lick. Esto fue todo.